La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la Maestría en Argumentación Jurídica, un programa de posgrado adscrito a la Facultad de Humanidades que se constituye en una oferta única en Colombia, gracias al convenio que sostiene la Alma Mater con la Universidad de León en España. Para nosotros es muy importante esta maestría en argumentación jurídica, que es única en Colombia, es la primera que existe tanto en el tema como en la modalidad virtual, pero que además tiene un trabajo de articulación con la Universidad de León y con Tirán Formación que hacen parte de su fortaleza. Esta maestría en argumentación jurídica tiene unas particularidades que te invitan a cursarla, como son: además de fortalecer tus conocimientos en temas relacionados con la argumentación jurídica, aquí recibirás no solo una formación vista desde lo judicial, sino que también te permitirá fortalecer elementos propios de la argumentación en el escenario legislativo, en la administración pública y también en el sector privado empresarial. La maestría en argumentación jurídica está dirigida a abogados interesados en profundizar sus decisiones, opiniones y conceptos bajo motivaciones y justificaciones sólidas y adecuadas en la producción, interpretación y aplicación del derecho a nivel nacional e internacional. Será una gran maestría con un gran plantel de profesores internacionales, expertos todos en sus respectivas lecciones. Es una maestría en argumentación jurídica abierta, plural, diversa, completa y con un altísimo nivel de profundización. Queremos abogados juristas con la mejor formación imaginable en materias de argumentación jurídica y en toda la temática teórica y filosófica que rodea a la argumentación jurídica. Este programa de posgrado brinda la opción de doble titulación con el máster propio en Argumentación Jurídica de la Universidad de León y Tirán Formación y la oportunidad de acceder al doctorado en Derecho de la institución española. Argumentar es dar razones, explicitar razones a favor de una tesis. Esas razones, cuando se comparten a otro, cuando se dirigen a otro, cuando se expresan para otro, para algún interlocutor concreto o para un auditorio indefinido, esas razones se llaman argumentos. Pero también Aristóteles desarrolló una serie de argumentos dialécticos y retóricos. La dialéctica es definida por Aristóteles como la ciencia filosófica que estudia lo concerniente al razonamiento y sus leyes, formas, modos y prácticas. ¿Cuál era el gran objetivo de Toulmin? Entre otros, era reemplazar la noción de racionalidad por el de razonabilidad, ¿no? Y claro, ¿cuál es el vínculo con Douglas Walton? Las preguntas críticas es que cada vez que nosotros utilizamos un esquema argumentativo, y siempre cuando argumentamos, cualquiera sea el contexto, la situación, siempre uno argumenta a través de un esquema argumentativo, un agente razonable, aquel que está abierto a la duda. Ha habido varios de los neoconstitucionalistas influyentes en las últimas décadas que en los últimos 70 años o 75 que han dicho aquello de que, oiga, ya no tiene sentido pensar en un divorcio entre el derecho natural y el derecho positivo, porque el derecho natural ha emigrado al derecho positivo. ¿Eso lo ha dicho quién? Bueno, entre los autores que en los últimos 50 años lo han escrito, quizá el más conocido en nuestro ámbito es Gustavo Zagrebelsky, ¿no? Pero de Recasens, o esa concepción de la racionalidad práctica como logos de lo razonable, de Recasens sí va a quedar. Un rechazo, a mi modo de ver, justificado, y si queréis después volvemos sobre ello, de la metodología tradicional, porque en su opinión parece que está al servicio, esos son, digamos, métodos, son herramientas, al servicio del jurista que quiere seguir aparentando, ¿no? Que decide conforme a un razonamiento lógico-deductivo. ¿No? Se da cuenta de que estas teorías vienen
a preocuparse precisamente por el control de la arbitrariedad judicial, ¿no? Entonces, eso engarza una cierta comprensión de este Estado de Derecho con con teorías de la argumentación que tienen por objeto proporcionar herramientas para controlar la racionalidad de la decisión judicial que son centrales para entender la metodología de un autor como Alexis, ¿no? Y como vemos, es un autor tremendamente racionalista desde este punto de vista, ¿no? Porque lo que hace es no despreciar los métodos de la lógica como se había hecho en el pasado, ¿no? Se puede ver si hay errores, pero no dice nada de la realidad porque estrictamente ese es un tipo de cálculo lógico. Si lo que nos estamos preguntando es si cada componente se ha de ser interpretado como diciéndonos algo de este individuo, de lo que ocurrió, que mató a alguien, que robó, que mintió, bueno, entonces hay que examinar cada uno de los pedazos del razonamiento, de los enunciados. Así que no hay que confundir solidez del argumento con validez. Son los primeros dos conceptos que hay que distinguir. La solidez es un concepto más amplio. La validez es está más restringido. La validez se refiere solamente a la estructura lógica del argumento. El pospositivismo considera que toda esta razonabilidad de la que se puede hablar en el derecho, ya sea en la fase jurisdiccional o en la fase legislativa, deriva de que los preceptos jurídicos tienen un contenido moral y que por tanto se concretan en una argumentación moral. ¿Por qué deciden diferentes los jueces si en realidad aquí lo que tenemos es un mismo ordenamiento jurídico, una misma formación judicial para todos los jueces y un sentido de la prudencia que también se le debería suponer a cualquier juzgador? ¿Por qué deciden de forma distinta? Bueno, pues aunque lo hiciéramos todo muy bien, tenemos que asumir que la decisión sobre los hechos es una decisión débil, es una decisión frágil y que puede conducir a error. Es decir, por mucho que lo hagamos todo muy bien, nos podemos equivocar, podemos cometer un error judicial. Y esto es así porque es una decisión sometida a tres tipos de limitaciones. Acaba de tomar partido por una de las interpretaciones posibles, vamos, la más generosa con el reo. ¿Cómo lo fundamenta esto? Lo fundamenta, pareciera, mediante un argumento teleológico. Un argumento teleológico muy minuciosamente desarrollado y sustentado en una, yo diría que un bien seleccionado repertorio de sentencias anteriores del propio. Que solucionado un caso, resuelto un caso por el tribunal, miles de casos similares o de la misma temática se van a resolver de la misma manera. Bueno, esto plantea el problema de quién describe los casos. Ese es un problema. Y cómo se describen los casos es un problema. Es decir, el conocimiento técnico / jurídico necesario para poder describir correctamente un caso. Y luego plantea... Es más cómodo ser juez y ser iusmoralista. ¿Por qué? Porque cuando usted, magistrado o magistrada, ha detectado esa tensión entre lo que la ley para el caso manda, o lo que la Constitución para el caso manda, y lo que la moral dicta, esa moral que por usted es tenida por la moral verdadera, por la moral correcta, porque además usted se autoidentifica como un objetivista moral y piensa que sus fuertes convicciones morales no solo son las suyas o las de su grupo, sino que son las verdaderas con mayúscula. Bueno, cuando usted detecta esa tensión, Diego, entre lo que objetivamente la ley manda como ley jurídica y lo que objetivamente la moral manda como moral verdadera, usted, juez iusmoralista, no tiene ese problema de ¿y ahora quién doy la razón yo? ¿A mi conciencia moral verdadera o a la ley? No tiene ese problema, ¿por qué? Porque para usted como iusmoralista, la moral verdadera es parte necesaria de todo derecho. Es parte necesaria y parte superior de todo
todo sistema jurídico. Y entonces, cuando usted inaplica como juez el mandato legal y sobre él hace prevalecer el mandato moral, usted no está decidiendo contra el derecho. Usted está decidiendo de conformidad contra el derecho. Usted ha fallado contra el derecho positivo, pero no contra el derecho. Porque el derecho, para el iusmoralista, es la unión de derecho positivo, capa inferior, y moral verdadera, capa superior.